buenas tardes a todos. Gracias un día más por estar con nosotros acompañándonos en el podcast Santusanero. Hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Rocío, ella es coach y mentora y además es mamá de un niño neurodivergente, lo he dicho bien. Correcto. Bienvenida, Rocío, gracias por estar aquí, de verdad. Gracias por apoyar esto porque para nosotros es muy importante que los niños y las familias y sus familias tengan su sitio donde escucharse, ver reflejados sus vidas y ¿por qué no? Vamos a hablar de temas que ya no es que estén de actualidad, es que existen. Entonces vamos a intentar hacerlo todo lo ameno posible. Te pedí al principio, antes de grabar, que si podíamos definir un poquito qué es el TDAH. Vale, pues a ver, lo que es el acrónimo, o sea, técnicamente hablando, es trastorno por déficit de atención y puede ser o no con hiperactividad, que eso es la H que lleva asociado al acrónimo. Si bien es cierto que desde mi punto de vista creo que tiene más sentido hablar de neurodivergencia, ¿vale? ¿Por qué digo esto? Básicamente porque el acrónimo, desde mi punto de vista, se centra demasiado en lo que son las dificultades, ¿no? O sea, al final se habla de trastorno, se habla de déficit y creo que eso dista un poco de la realidad. O sea, al final, precisamente este tipo de niños y niñas no tienen déficit de atención, o sea, tienen un exceso, ¿no? Lo que les es más complicado es precisamente centrar la atención en una única cosa. Entonces, por eso digo que lo que es el acrónimo, lo que es TDAH como tal, creo que realmente no hace justicia a la realidad, ¿no? Aparte de que, lógicamente, tampoco menciona todas las fortalezas que tienen estos peques, que son muchas. Antes te decía que soy una absoluta ignorante del tema, pero creo que no soy la única, porque es verdad que cuando entiendo que esto es algo que se diagnostica, y cuando recibes ese diagnóstico tiene que ser, no lo sé, tiene que ser un impacto gravísimo en tu vida, ¿no? Porque yo creo que automáticamente, es verdad que la palabra déficit hace que en tu cabeza automáticamente estemos pensando, madre mía, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Justo. En limitaciones, en problemas, bueno, te pasan mil cosas por la cabeza. Pero sí que es verdad, por lo menos en mi caso y en el caso de muchas mamás con las que trabajo, una ya tiene una intuición, ¿no? Desde que nace tu peque tiene la intuición de que algo es diferente, ¿no? O sea, yo en mi caso era primeriza, mamá primeriza, no tenía con quién comparar, pero mi intuición me decía que algo era distinto, ¿no? Su manera de comportarse desde bien pequeño, desde siendo bebé, ya sabía que algo era distinto. Y nosotros somos diagnóstico tardío, además. O sea, conseguimos el diagnóstico con 9 años, mi hijo tiene ahora 13 para 14. Pero bueno, sí que es cierto que por una parte es impactante el recibir ese diagnóstico, pero por otro lado le encuentras explicación a muchas cosas, ¿no? Y es también cierto alivio, sobre todo para los padres, primero entender que todos esos comentarios que recibimos sobre nuestro estilo de crianza, sobre nuestra maternidad, sobre nuestra paternidad, que al final muchas veces esas conductas y esos comportamientos de los peques se achacan precisamente a que nuestro estilo de crianza no es el adecuado, pues es como quitar esa parte, ¿no? de peso en la mochila para los padres, el entender que hay una razón detrás, ¿no? Que todo tiene una explicación y que además, bueno, pues en este caso pues también te abre un camino, ¿no? Una guía, siempre lo digo, ¿no? Que al final el diagnóstico no te cambia la vida, pero sí que te abre pues una luz, ¿no? Te ilumina un camino por donde sabes que tu hijo tiene que ir y cómo acompañarle desde ahí. Antes has dicho una cosa que me despierta un poco la curiosidad, diagnóstico tardío. Entonces, ¿y cómo lo vivió tu hijo, el diagnóstico? Porque ya era más consciente, entiendo, ¿no? Claro, bueno, realmente sí que es verdad que, claro, al principio, tanto él como nosotros sabíamos que tenía ciertas dificultades, sobre todo en el entorno académico, y no sabíamos muy bien el porqué, aunque, como he dicho antes, un poco la intuición me decía que algo había, ¿no?
En el momento que nosotros se lo comentamos también fue un alivio para él, o sea, porque al final nuestra manera también de comunicárselo siempre hablando desde la neurodivergencia, ¿no? Es decir, al final es que pues estos peques lo que les pasa son como si dijéramos un Ferrari, como si su mente fuera un Ferrari pero con frenos de bicicleta, ¿no? Entonces tienen muchísima potencia, pero luego, claro, pues lógicamente esas dificultades que ellos tienen de inhibición pues les hace que cuando tienen que frenar pues no tengan las herramientas adecuadas para frenar a tiempo, ¿no? Entonces, bueno, siempre les hemos explicado desde ahí, ¿no? Desde esa mirada de no te pasa nada, quiero decir, ni estás loco, ni tienes ningún tipo de defecto, sino simplemente que tu mente funciona de una manera distinta. Simplemente es eso, o sea, es tan básico como eso. O sea, al final tu manera de ver el mundo, tu manera de interpretar la realidad, de sentirla, es diferente. Y eso es precisamente lo que te hace ser especial. ¿Y la medicación es para corregir precisamente eso o no? ¿O no tiene nada que ver? A ver, la medicación al final es una parte del tratamiento habitual que se suele dar a estos peques, no necesariamente, ¿vale? O sea, al final es una herramienta más que en algunos casos funciona bien, hay casos de éxito y en otras pues no tan bien, ¿no? Como es por ejemplo en nuestro caso. Entonces, al final la medicación, dependiendo un poco de cuál se le prescriba, paradójicamente, normalmente están formados por estimulantes, ¿no? Y este tipo de estimulante lo que hace es que los niños y las niñas sean capaces de precisamente centrar su atención, ¿no? En una única cosa. Sí que es verdad que también les ayuda un poco con el resto de sintomatología, ¿no? Al final el tema de la impulsividad y demás, pero sobre todo habitualmente se centra más que por eso también se suele dar en el entorno académico, es decir, durante el tiempo que están en la época escolar, para que les ayude a centrar esa atención que a veces, vamos, siempre les cuesta, ¿no? por la cantidad de estímulos que recibe su mente. Antes te decía, me gustaría quitar un poco las caretas que existen todavía frente al TDA o al TDAH, porque... Bueno, te puedo poner ejemplos. Conozco familias que han diagnosticado desde los centros educativos a sus hijos con el TDAH, les han recomendado expertos y demás, han ratificado los diagnósticos, ahora me gustaría hablar de cómo son esos diagnósticos, pero su feedback, cuando ellos te hablan a ti de padre a padre, te dicen, hay que ver. Como esto está de moda ahora, lo que siempre se ha corregido con mano dura y poniendo al niño a estudiar, ahora les drogan, perdóname la expresión, pero es que es lo que se utiliza a día de hoy, o sea, es la realidad de cómo se habla sobre este tema. Y ya está, y ya para ellos es suficiente y ya el niño estudiará y cómo es en realidad esto. Porque insisto, o sea, quitemos esa careta, por favor. Sí, o sea, sí que es verdad que está estigmatizados los peques y estigmatizados, como te decía al principio, los padres, ¿no? Porque al final muchas veces se achaca a que al final pues el TDAH o la neurodivergencia no existe, que es algo inventado, que está de moda, cuando es algo que siempre ha existido. Sí que es verdad que en los tiempos que corren, al final, pues todo lo que es la parte de inmediatez, pues eso, ¿no? La cultura del esfuerzo y demás, pues lógicamente les perjudica, en el sentido de que su sintomatología se hace mucho más evidente que a lo mejor hace unos años, porque al final, nosotros cuando éramos pequeños salíamos a la calle, jugábamos, el ámbito social era diferente, no era tanta la inmediatez, sabíamos cómo trabajar la paciencia. Y ahora, en los tiempos que corren, pero ya no solamente nuestros hijos, o sea, a los neurotípicos les pasa exactamente lo mismo, ¿no? Pero sí que es verdad que esto no favorece a que los niños sean más funcionales, ¿no? En ese sentido. Entonces, no es un tema de crianza, no es un tema de crianza. Al final es pues una manera, como te decía, ¿no? De procesar la información, que eso lógicamente también va asociado a ciertas conductas, porque al final si estamos hablando de niños y niñas impulsivas o impulsivos, no tienen ese poder de inhibición, es decir, ellos no son capaces de saber qué consecuencias tienen, tanto lo que dicen como lo que hacen, ¿no? O por lo menos no en el momento que un neurotípico sí que los tiene, sí que es consciente de ello. Es decir, a lo mejor, y le suele pasar mucho también a estos peques,
es que se dan cuenta de las consecuencias en el momento que ya están en el presente, ¿no? Que son capaces de detectar qué consecuencia ha tenido lo que ha dicho o lo que ha hecho. Sin embargo, a lo mejor pues un niño normativo pues sí que tiene esa capacidad, ¿no? de inhibir ese impulso, de decir no voy a decir esto porque sé que no se puede decir esto, o porque va a tener una consecuencia porque voy a hacer daño a la otra persona. Entonces, esa vocecita interna, ¿no? que tienen los niños normativos, nuestros hijos también la tienen, pero unos segundos más tarde. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que también están muy estigmatizados precisamente por eso, sobre todo los niños, ¿no? Porque la manifestación del TDAH en niños es diferente al de las niñas. De hecho, es mucho más sencillo diagnosticar y detectar niños con TDAH, varones, que no las chicas, porque normalmente en niños la hiperactividad es mucho más notoria, la hiperactividad motora. Sin embargo, en niñas normalmente se asocia más a hiperactividad, pero mental. Entonces, claro, pues es mucho más evidente, ¿no? O sea, un niño que no para quieto, que está constantemente, que necesita, de hecho, el movimiento para poderse regular, es mucho más evidente. Entonces, pero que no tiene nada que ver ni el estilo de crianza, ni la mano dura, por favor. Es que, de hecho, en este tipo de niños y niñas, la mano dura es contraproducente. Es que no solamente no funciona, sino que además rompe el vínculo con los padres. Y para nuestros hijos y para unos niños normativos, el tema vincular, el tema emocional es fundamental. Para nuestros hijos, aún más. Primero, por los estigmatizados que están, es decir, que están permanentemente señalados por todo el mundo, en el entorno escolar, en el entorno social, están muy señalados. Y para ellos la parte emocional es un básico. O sea, es que, de hecho, si esa parte está bien, es que todo lo demás va bien. Entonces ya no solamente el vínculo emocional con la familia, que eso ya te digo que es un mínimo, sino también el entorno escolar. O sea, la manera que tengan los docentes de vincular con este tipo de alumnos y alumnas va a determinar el éxito de estos niños. Te hablaba del proceso de diagnóstico porque, hablando de caretas, y quédate con esta frase si quieres para luego desmitificarla o darle realidad, es que los niños con una capacidad de atención inferior a los ítems que conocemos hoy en día, es porque son muy listos y se aburren. Entonces, es verdad, entiendo que habrá ese proceso de negación, ¿no? Que esto que al final lleva implícito el padre o la madre o la familia. Pero ¿cómo luego lo diagnostican? ¿Qué proceso pasa el niño para llegar a una conclusión de TDAH? Vale. Sí que es verdad lo que has mencionado antes, ¿no? El tema de que pierdan la capacidad de atención o no sean capaces de centrar la atención porque se aburren. Sí que hay casos que eso pasa. ¿En qué casos esto pasa? Pues básicamente suele ocurrir muy a menudo cuando hay una doble excepcionalidad. O sea, al final cuando conviven tanto las altas capacidades con el TDAH, ¿no? O sea, al final sí que es verdad que ahí entra también la parte del aburrimiento, ¿no? De que, bueno, pues este tipo de peques, pues lo que se está comentando en clase ya se lo saben o no le motiva. Entonces sí que es verdad que les es más fácil desconectar, ¿no? En cuanto a lo que es el proceso de diagnóstico, bueno, lo primero, lógicamente, es ir a tu pediatra de referencia y el pediatra lo que hace es derivarte a salud mental habitualmente. Esto, pues lógicamente, siempre hablando desde el ámbito público. Y en salud mental, que puede ser, bueno, pues puede ser psiquiatría o cualquier otra especialidad centrada en pediatría, ¿no? Se le tiene que pasar una batería de preguntas, bueno, son pruebas psicométricas, ¿no? Con las cuales al final pues, se llega a ese diagnóstico, ¿no? Se participa también tanto en la escuela, tanto el colegio como en la familia, rellenando una serie de cuestionarios que al final, bueno, pues somos nosotros al final quienes podemos decir cómo vemos en el día a día a estos peques, porque para que tengan estas características tiene que implicar que se genere un trastorno, es decir, que sí que tengan esas dificultades y no solamente en uno de los ámbitos de su vida, ¿no? No solamente en el ámbito escolar
o en el ámbito familiar. Tiene que convivir habitualmente en varios ámbitos de su vida donde se vea esa afectación, ¿no? Entonces, una vez que ya se pasan esas pruebas psicométricas, pues se puede llegar al diagnóstico. No hay una prueba diagnóstica de, no sé, pues hacemos una analítica y sale. No, efectivamente. O sea, al final las pruebas que se realizan, pues es esto, ¿no? Al final, pues hacerle pruebas, pues ver si efectivamente en un contexto y con unas condiciones es capaz de centrar su atención. Bueno, pues al final se miden pues todo lo que es la sintomatología a través de unas pruebas que se le realizan, pues lógicamente en este caso el especialista. Te comentaba antes lo de que me gusta siempre que tengo la oportunidad hablar con estas pequeñas mentes para plantearles preguntas porque realmente los niños funcionan de manera distinta a nosotros, completamente distinta. Entonces, una de las preguntas que además te he adelantado un poquillo era, y si el profe no lo ve, ¿nosotros podemos detectar si tenemos sospechas de que un niño sea neurodivergente? ¿O son demasiados pequeños? Yo creo que es un poco complicado, o sea, porque al final, desde el prisma de un niño, quiero entender, porque no tiene ese filtro adulto, al final, niños movidos son todos, te quiero decir, ¿no? Que puedan tener esa capacidad de evaluar si su impulsividad es normal en la edad biológica que tiene el niño. Yo creo que un niño va a ser difícil, ¿no? Que sea capaz de detectar eso, porque claro, es que si no van a decir todos pueden ser impulsivos, ¿no? Yo creo que esta pregunta venía porque que les encanta más que a nosotros ponerle nombre a todo. Entonces yo creo que va un poco la cosa va un poco por ahí, pero bueno, me interesa saber, ¿y les afectan otros factores a las personas neurodivergentes, hablando del TDAH, en alimentación, sueño? ¿Funciona distinto o es solo en la capacidad de concentración en sí misma? Bueno, es que aparte del tema atencional hay muchísimas otras afectaciones, o sea, al final, pues como te decía antes, el tema de la impulsividad, la planificación, la organización, por ejemplo, el tema del tiempo. Para ellos el tema del tiempo es como muy abstracto, ¿no? Como no es algo tangible y normalmente les suele costar mucho, ¿no? El tema de planificarse en el tiempo y demás. Suelen procrastinar muchísimo, cosas que no les motivan. Obviamente dices, bueno, pero es que eso todos los niños lo hacen. Sí, cierto. Pero el nivel de recurrencia y el nivel de intensidad de todos esos comportamientos, esa sintomatología, es muchísimo más elevado que un niño normativo. Que me dices, oye, pues es que un niño normativo también hay veces que se le va la atención, ¿no? Cierto. Pero, insisto, al final esto va en función del número de ocasiones que eso sucede y el nivel de intensidad. Así es como ya puedes empezar a sospechar que efectivamente puede haber algo, ¿no? Entonces, bueno, pues básicamente eso. ¿Hay distintos tipos o es TDAH en general? Yo creo que la A no la digo jamás. Es que es difícil, efectivamente. Justo. ¿Hay distintos tipos? A ver, ahora sí que han hecho un cambio, se engloba todo dentro de lo que es TDAH. Y luego, dependiendo de cuáles son los factores que más ponderan o que tienen más afectación, por ejemplo, si es más el tema de atencional, pues es TDA exclusivamente, sin la H. Si es tipo combinado, porque el que sea TDA con la H no significa, obviamente, y lleva implícito también la falta de, la falta de capacidad de atención, ¿no? Pero la hiperactividad también está más presente. Entonces puede ser o bien solamente atencional o de tipo combinado. O, bueno, ya te digo que depende de la predominancia que tenga la parte atencional o la parte de hiperactividad. Otra pregunta que me llama mucho la atención, que me he quedado un poco alucinada, pero digo, bueno, la voy a plantear porque creo que es interesante que también sepas un poco cómo piensan ellos, ¿no? Los niños que tienen TDAH, ¿es que son TEAs que no han terminado el tratamiento? No, para nada. Me ha llamado mucho la atención porque digo, curioso. O sea, ellos cogen todo el trastorno, de la palabra trastorno lo engloban en uno,
Bueno, Y me ha dicho, este ha terminado peor y este va mejor, estas se lo han detectado. Es normal, hay mucha falta de información, falta de formación, entonces es lógico que al final los críos confundan términos, ¿no? O sea, una cosa es el TEA, que es el trastorno del espectro autista, que nada tiene que ver con el TDAH, ¿vale? Son dos tipos de trastornos diferentes. Sí que es verdad que pueden convivir ambos, ¿vale? Sí. No lo sabía. Sí, puede tener TEA y TDAH ambas dos. Con las características que tienen, claro, lógicamente. Incluso, un poco hablando de lo que decía antes, ¿no? De la doble excepcionalidad, puede ser incluso TEA, TDAH y altas capacidades, o sea que si al final la neurodivergencia es tan amplia, que es un poco pues, volver otra vez a la base, ¿no? De lo que he dicho antes, que son mentes brillantes, pero que tienen una manera diferente de procesar y de sentir la realidad, que tal y como está estructurado ahora mismo el sistema y la sociedad, les dificulta en ocasiones el ser funcionales. Otra pregunta que me ha llamado la atención es, ¿debemos tratarles de manera distinta? ¿Tenemos que enfadarnos menos con ellos? A ver, yo creo que aquí, al final, lógicamente, tiene que generarse muchísima empatía, ¿no? Sé que es complicado, tanto para las familias como incluso para compañeros, docentes y demás, el aceptar que ese tipo de conductas o ese tipo de reacciones son ajenos a su voluntad, ¿vale? No en todos los casos, también, ojo. Sí, luego, lógicamente, totalmente. sobre todo cuando somos mayores, tiene también la picardía de cualquier niño. Pero sí que en la mayoría de las ocasiones todo ese tipo de conductas son ajenas a su voluntad. Entonces, aquí hay que generar esa empatía, el saber y el entender que no todo el mundo tiene por qué reaccionar de la misma manera que tú lo harías, ¿no? Y esto no significa y no se debe de achacar a que son niños problemáticos o a que son niños malos, ¿no? Porque, bueno, pues al final eso es muy injusto. Y esto tampoco significa, hablabas antes de tratarles diferente, ¿no? No hay que tratarles diferente, pero sí dotarles de herramientas para que realmente tengan las mismas oportunidades, ¿no? Es decir, yo siempre es un ejemplo que digo porque todo el mundo dice igualdad, pero es que igualdad no significa tratar a todo el mundo por igual. O sea, la igualdad, como se debe entender, es darle a cada persona, a cada niño, lo que necesita para ser funcional o para aprender o para relacionarse o lo que sea. Entonces, ahí sí que estaríamos promoviendo la igualdad. Pero no el hecho de decir, no, es que tenemos que tratar a todos por igual porque en eso consiste la igualdad. Es que no, es que realmente eso sería una injusticia. Porque nadie pondría en duda que un niño con miopía se le dieran unas gafas para ver mejor la pizarra. Sin embargo, si se le pone en duda a un niño con estas características, el que pueda tener ciertas adaptaciones curriculares o metodológicas en clase, porque supuestamente se les está facilitando la vida. Entonces, como ahí ya nos metemos en temas de la invisibilidad del TDAH, ¿no? Al final muchas veces dicen, bueno, es que sea como un salto de fe, ¿no? Porque al final no hay nada tangible que pueda demostrar que efectivamente ese niño tiene esas características y esas dificultades, ¿no? Cosas que a lo mejor, pues que en otro ámbito, ¿no? Pues un niño con una pierna rota y tiene que llevar muletas, nadie lo pone en duda, ni nadie entra en sí, claro, es algo físico, es algo que estamos viendo. Pero esto al final no se ve, a priori no se ve. Entonces, realmente no se ve, pero se siente. Me estás diciendo esto, me estás haciendo una pregunta que yo creo que igual para ti es obvia, pero ¿podríamos mejorar que esos niños tengan mejor adaptación curricular que lo que hay hoy en día establecido, que desconozco si hay algo hoy en día establecido, bueno, más allá de los 10 minutos más de examen? Sin duda, es que al final las adaptaciones que tenemos establecidas por ley, por la LOMLOE, al final realmente no son adaptaciones que ayuden completamente a estos niños, porque pues el tema de, por ejemplo, subrayar en negrita ciertas palabras o con fluorescente el enunciado y demás,
sí que es verdad que les ayuda un poco, ¿no? Porque les llama la atención el que haya ciertas palabras pues que sean resaltadas en los enunciados, pero es que al final también la ley especifica que debe haber un plan de atención individualizada, o sea, el PAI, ¿no? Que debe de haber uno general al que de todos los niños con diversidad pues deben acogerse a él, pero si en el caso de que ese plan generalizado no funciona para ese tipo de niño, hay que hacer uno individualizado, ¿no? Es decir, oye, pues a lo mejor este niño el tema de subrayar en negrita o dejar espacios entre enunciados y demás no es suficiente para que realmente pueda aprender o que pueda, estoy hablando por ejemplo de exámenes, ¿no? A la hora de evaluarles, que pueda realmente demostrar todo lo que sabe, porque al final esa es la labor también de los profesores, de los docentes en este caso, ¿no? De evaluar efectivamente si ese niño ha adquirido el contenido necesario. Entonces, bueno, yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? Este maravilloso ejemplo que hay mucho por las redes, ¿no? Que si, no sé si lo habéis visto, ¿no? El dibujito este que salen muchos animales y para evaluarles sus capacidades, pues se les dice, bueno, tenéis que subir a un árbol, ¿no? Entonces, pues lógicamente un pez no va a saber nunca subir a un árbol, ¿no? Entonces, yo creo que en este caso es un símil muy gráfico y que describe muy bien en el momento en el que nos encontramos en el sistema educativo, ¿no? Estamos evaluando a esos peces para que intenten subir a los árboles. Quería hacerte una pregunta desde el absoluto desconocimiento y enlazando un poco con lo que estamos hablando. Una de las medidas que más conocemos, no sé si popular o impopularmente, es lo del más tiempo para que ellos desarrollen sus exámenes o lo que fuera que tengan que desarrollar. Pero hay alguna cosa que yo personalmente, Virginia, no entiende. Si un niño tiene dificultades para captar atención, ¿qué más da el tiempo, no? Te lo pregunto desde el absoluto desconocimiento. O sea, en realidad eso es una medida efectiva. Sí que lo es. También un poco por lo que decíamos antes, ¿no? El tema de la planificación del tiempo. O sea, ellos no son capaces, si por ejemplo les pones una hora para realizar un examen, ellos no son capaces un poco de ver cómo van de tiempo para ver si van a poder completar todas las preguntas del examen. O sea que el poderle dar un tiempo extra sí que facilita el que puedan realizar ese examen. Pero insisto, creo que se quedan cortas esas adaptaciones. Porque sí que en algunos casos pues también incluso el docente lee los enunciados para que este niño realmente comprenda, porque además tiene una característica, el tema de la literalidad, es decir, si en un enunciado no aparece expresamente que tiene que realizar o que tiene que responder cierta cosa o de cierta manera, el niño no lo va a hacer. Por mucho que a lo mejor durante la clase se hayan estado practicando, se hayan estado haciendo ejercicios muy similares, que ya se da por hecho que un niño normativo sabe cómo debe contestar, si en el enunciado no aparece eso, estos niños no van a contestar, ¿vale? Porque son literales, es decir, lo que tú le pongas en el enunciado es a lo que van a contestar. Entonces, por ejemplo, en las preguntas de desarrollo les cuesta muchísimo. Primero porque, claro, al ser preguntas completamente abiertas, no saben dónde poner el foco, ¿no? Es como, hay que acotarlas, es decir, por ejemplo, te pongo un ejemplo, háblame de la Revolución Francesa. Claro, los niños, pues a lo mejor lo que te dicen en ese momento es las fechas durante que duró la Revolución Francesa y quién lo lideró. Ya está, cuando realmente saben mucho más que eso. ¿Por qué? Porque su mente se bloquea. Es una pregunta tan abierta que su mente se paraliza. Entonces, esa pregunta de desarrollo debería de estar un poco más esquematizada. Es decir, oye, pues en la primera parte háblame de las fechas en las que sucede, quiénes participaron, entre qué países estuvieron involucrados, o sea, que fuera un poco esquematizada la respuesta o guiada, que esto no es facilitarles la vida, insisto, es darles esas herramientas para que sean capaces de demostrar todo lo que saben sobre ese tema. Me estoy quedando alucinada después de hablar contigo porque yo creo que en el fondo todos somos un poquito neurodivergentes. Porque yo creo que, perdóname que te lo diga así, pero es que me parece algo obvio. O sea, a mí me ocurriría hasta a mí. Y yo creo que las cosas que siempre me ponían es que eres más de ciencias que de letras. Entonces,
Entonces por eso no desarrollas bien la historia, pero es verdad que si a todos nos pautaran un poquito Claro, de... si es que ese es el tema, además, Virginia, las adaptaciones que necesitan nuestros peques, esos pequeños ajustes que se tienen que hacer en la educación en general, no solamente beneficiarían a nuestros hijos, si es que benefician a todo el mundo, si es que vamos en contra de lo que es la neurociencia. O sea, la neurociencia ha demostrado que la manera de aprender el cerebro del ser humano, ya no te hablo de neurodivergencias, de todo el ser humano, es a través de la emoción, a través del contexto, a través de la asociación, o sea, de la curiosidad, de generar curiosidad. O sea, son cosas que irían bien a todo el mundo. Porque si yo, por ejemplo, ahora mismo te pregunto, probablemente, ¿qué has hecho hace 2 meses en tal día? Pues probablemente no te acuerdes qué has hecho ese día. Pero si yo te digo qué estabas haciendo el 11S, ¿a qué eres capaz de darme detalles? Perfectamente. Pues eso. Perfectamente. ¿Por qué? Porque hubo una emoción muy fuerte ese día. Entonces, lo tenemos grabado a fuego. Podemos contar incluso detalles. Eso te iba a decir, además con pelos y señales. Exacto. Te lo podría decir, pero vamos, absolutamente. Es que está demostrado que al final, cuando el aprendizaje va vinculado a una emoción, es que el esfuerzo es muchísimo más bajo. Entonces, deberíamos de aplicar estas medidas no solamente por los niños neurodivergentes, sino porque todos los niños aprenderían muchísimo mejor. Y esto ya también, insisto, todo esto me está saliendo con una curiosidad tremenda, porque claro, cuanto más hablo contigo, más dudas me surgen sobre el tema. Es verdad que hablamos de niños, pero ¿y cuando crecen? O sea, quiero decir, pasan a los institutos, estudios superiores, ¿nadie les guía? ¿En serio? Sí que es verdad que ahora mismo en la EBAU tienen pequeñas adaptaciones, sí, bueno, que dependen incluso bien. de manera autonómica, o sea, ya no te hablo a nivel, pero sí que es verdad que, o sea, ya tienes que entrar, encajar en el sistema sí o sí, porque no hay otra, no hay más opciones. Entonces, de alguna manera les abandonamos, ¿no? O sea, es como... Bueno, pues tienes que haber superado esas dificultades en los años anteriores para que luego puedan ser 100% funcional, porque luego efectivamente dejan de tener guías. Es tremendamente injusto, y de hecho no tiene mucho sentido, si te lo planteas desde el punto de vista curricular a nivel general, de hecho. Pero bueno, pero de aquí me surge otra duda más, que es, cuando ya medicamos, ya paramos al niño, o tenemos que paramos, quiero decir, el trabajo con él. No, en absoluto. Además, la medicación, o sea, no es una panacea tampoco, O sea, al final les facilita un poco, y dependiendo, ya te digo, de los casos, porque hay en niños que no se prescribe la medicación, o sí que se ha prescrito, se ha empleado durante un tiempo y no ha funcionado bien, pero no es la panacea. O sea, eso tiene que ir siempre de la mano de un trabajo terapéutico que normalmente se hace en consulta psicológica, trabajo cognitivo-conductual, para ayudarles precisamente a desarrollar herramientas que les permitan ser funcionales el día de mañana. Que entiendo que es un trabajo por parte del niño y de la familia también. O sea, no es solo llevarle, entiéndeme lo que te quiero decir. O sea, es súper importante la mirada que tenga la familia en el peque. O sea, es un básico. O sea, si nosotros como padres nos centramos única y exclusivamente en las dificultades, ese niño lo va a tener muy complicado el día de mañana. Sin embargo, si lo que hacemos es centrarnos precisamente en sus fortalezas, casi 100% seguro que tendrá éxito en su vida. Fíjate, es que esto te lo pregunto porque me empiezan a pasar casos por la cabeza y fíjate, te podría decir que en común, a ver, particularmente, personalmente creo que te los podría contar con unos dedos de una mano, pero es verdad que todos coinciden en algo, que es en la capacidad brutal que tienen para los videojuegos. Y es algo normal, o sea, quiero decir, entiéndeme, es algo que coincide en la gran mayoría de los niños. A ver, es que, ¿qué es lo que genera los videojuegos? Al final, dopamina. Sí, pero tienes que estar concentrado, ¿no? O sea, claro, pero es que al final esa generación, su mente lo que les invita y les está constantemente pidiendo es que consigan esa dopamina para funcionar, que es un neurotransmisor que tienen en déficit, por así decirlo, ¿no? Entonces, claro, a través de los videojuegos consiguen esa dopamina. Entonces,
entran en hiperfoco, que es una de las características, una de las cualidades que tienen nuestros hijos, que al final cuando están haciendo una función que les motiva y que les genera esa dopamina, entran en hiperfoco. Además, me imagino que te lo habrán comentado también, es que yo le hablo cuando está con los videojuegos y es que no existe. No hay manera. No existe, no, es que no existo. Directamente no me escucha, aunque sí que escucha, pero hace oídos sordos, ¿no? Entonces entran en ese hiperfoco. Entonces, que es una cualidad brutal, o sea, porque al final un niño normativo no tiene esa capacidad o le cuesta mucho más entrar en ese hiperfoco, ¿no? Es algo que además tenemos que focalizarnos tanto en las familias como en los colegios, como el que sea capaz el día de mañana estos niños y niñas de desarrollar ellos mismos ese hiperfoco, porque si consiguen desarrollar ese hiperfoco van a ser súper productivos. O sea, el trabajo que a lo mejor un niño normativo sacaría en 2 días, ellos en unas horas te lo tienen hecho. Entonces es una cualidad tremenda. Y el tema de los videojuegos es lo que te digo, que al final hay que tener mucho cuidado con esto, con el uso de las pantallas, porque les genera muchísima adicción. Al final les está dando algo que su mente les está pidiendo, como si estuvieran sedientos de ella, ¿no? Entonces, si en un niño normativo es algo que tenemos que sí o sí regular, en un niño neurodivergente más si cabe. Y aquí es cuando entra en juego lo del tiempo, ¿no? Entiendo que ellos pierden completamente la noción del tiempo, pues podrían hasta dejar de comer, ¿no? Justo. O sea, cuando entran en hiperfoco no tienen noción del tiempo en absoluto. Si ya de por sí, o sea, el tema de la planificación del tiempo y demás es algo que se les dificulta, o sea, ya cuando están en hiperfoco, olvídate, o sea, a lo mejor habrá pasado en muchas ocasiones, ¿no? Decir, es que no han ido ni al baño, o sea, es como terminan de jugar y me voy corriendo, mamá, porque es que no soy ni consciente de que tengo que ir al baño. Pero sí, o sea, es lo que les ocurre. Noemí, ya para ir... ¿Cómo te llamaba? Noemí, no te he dicho que me inventaba los nombres a medida que iba a ver. ¿Seguro que no eres neurodivergente? Jolín, es que... Pues seguro que sí, seguro que sí. Rocío, perdóname. Me gustaría que hables un poquito de tus redes sociales, de Instagram, todo lo que promueves, los que te seguimos. Me parece algo que deberías de darte voz porque tú misma lo mereces. Muchas gracias. Pues sí, efectivamente, yo a través de mis redes, mi perfil es Rocío Almate DH. Me gusta mucho ese nombre porque al final representa lo que yo quiero, que al final no nos fijemos tanto en esas conductas, que al final es la punta del iceberg de estos peques, sino que vayamos a su alma, ¿no? A su esencia. Porque cuando nos fijamos en ellos como un todo, es cuando hay conexión con la familia, cuando es todo, o sea, esto no es un camino de rosas, porque es un camino lleno de desafíos, pero yo siempre lo veo como una oportunidad también de crecimiento, no solamente para los peques, sino también para los padres. Yo no soy la misma persona, o sea, desde que empecé con mi maternidad de mi hijo, porque mi hija también es neurodivergente, también la tengo aquí, no con TDAH, sí con dislexia, no soy la misma persona, o sea, no soy, o sea, si yo ahora mismo hablara de Rocío hace 13 años, nada tiene que ver, lógicamente la maternidad per se ya te transforma, ¿no? Pero este tipo de maternidad, con todos estos desafíos, estos retos, a mí mi hijo me ha hecho mejor persona, es mi gran maestro. Bueno, totalmente. Coincido contigo completamente. Desconozco mi hija muy chiquitina todavía para mostrar, aunque existe ítems, ¿no? Desde chiquititos ahí existen puntos, ¿no? Donde ya el tema de atención temprana te empiezan a alertar, ¿no? Y antes hablabas es que me quedaba ya ahí con una duda, porque antes hablado del diagnóstico tardío. ¿Es mejor al que le diagnostican antes o en realidad es indiferente? Pues a ver, yo te diría que es mejor antes, ¿vale? ¿Por qué? Por un poco lo que te decía, al final nosotros como padres hemos estado viviendo mucho tiempo pensando que lo que le pasaba a nuestro hijo, pues esos comportamientos y esas dificultades, era un fallo nuestro como padres. Entonces el hecho de que tengas un diagnóstico temprano pues te ayuda a tener todo como mucho más claro, ¿no? Y saber qué herramientas le tienes que dar. También lógicamente a nivel académico pues tiene estas adaptaciones que no es que les abra un mundo paralelo, pero sí que les facilita el incorporarse y el que tengan casos de éxito, ¿no?
Entonces yo creo que sí o sí el diagnóstico temprano es muchísimo mejor que el tardío, por lo que te digo, porque te da muchísimas herramientas y el saber por dónde tienes que ir, ¿no? O sea, que sea tu guía, tu faro y el empezar a entender mejor a tu hijo. Rocío, no te quiero quitar mucho más tiempo, pero si tú quieres enviar un mensaje a nuestros pequeños y familias para que tengan un poquito más presente este tema, te lo agradecería eternamente. Pues me dirijo tanto a los papás y mamás con niños neurodivergentes como a los que no, ¿vale? A los que sí que han detectado o tienen esa intuición de que hay algo diferente, primero, que estén tranquilos, porque esto no necesariamente, si ponemos herramientas adecuadas en este camino, nuestros hijos serán casos de éxito el día de mañana, porque tienen una mente brillante y tienen una nobleza en un corazón, no les cabe en el pecho. Entonces, que estén tranquilos porque no se acaba el mundo, quiero decir, todo lo contrario, o sea, para mí, ahora mismo, yo lo digo con orgullo, que soy una familia neurodivergente, porque estoy convencida de que pues, estos peques con estas características han venido a remover el mundo, porque cuestionan, porque hacen que salgas de tu zona de confort, porque al final, pues eso, te obligan, aunque de manera inconsciente, pero te obligan a ser mejor persona. Entonces, bueno, pues que de verdad que lo miren desde ahí, desde el orgullo, de decir esto no va a ser nunca jamás una limitación para mi hijo o para mi hija, sino todo lo contrario. Van a ser unas alas, pero hay que saber moverlas bien para que el día de mañana sea un caso de éxito. Y a las familias que no tienen niños neurodivergentes les diría que fomenten la empatía, porque son niños muy señalados, son niños muy incomprendidos, son niños y niñas muy incomprendidos, ¿no? Entonces que desde el hogar también de los niños normativos eduquen para que efectivamente sean peques inclusivos, que entiendan que no todo el mundo tiene por qué actuar de la misma manera, y eso no significa que lo hagan con malicia ni nada por el estilo, sino simplemente su mente funciona de una manera distinta. Entonces, que fomenten eso, que si alguna vez sus hijos llegan a casa y dicen, no, porque Pepito o Menganito, es que fíjate, es que habla mucho en clase, molesta, es que no para. Que vayan mucho más allá de eso, ¿no? Es que intenten, jolín, vamos, sería maravilloso que de hecho ese papá o esa mamá le diga, pues al próximo cumpleaños le vamos a invitar, porque son niños que no suelen tener mucha fama a nivel social, son muy rechazados. Entonces, bueno, pues que fomenten eso, porque de verdad que son niños maravillosos, y si sus hijos son capaces de ver la esencia también de estos niños, van a tener un amigo para toda la vida. Rocío, qué mensaje más importante hoy en día, y de verdad que te lo decía que iba a estar eternamente agradecida porque gracias a que cada vez somos más inclusivos, no sé si inclusivos conscientes, lo voy a decir así, ¿vale? Porque podríamos entrar en un gran debate. Sí, yo también estoy de acuerdo con eso. Sí, ¿en qué momento les hemos excluido? Pero al menos sí conscientes y jolín, la verdad es que es muy interesante ver cómo desde chiquitines asumen que tú eres distinto a mí, y mi madre es distinto a mí, entonces ¿qué problema hay? Pues no hay ningún problema. Efectivamente, si es que el ser humano en sí ya somos todos diferentes, todos tenemos unas particularidades distintas. Lo que pasa es que pues lo que es el mundo neurodivergente al final tiene esas características y esas particularidades que les dificulta ser funcionales en esta sociedad tal y como está montada, ¿no? Pero insisto que hay que ir al niño, a la esencia, más allá de la conducta, más allá de esa impulsividad, porque de verdad que son niños maravillosos. Pues muchísimas gracias. Déjame que recuerde Rocío Alma TDAH con A, ¿no? TDAH. Sí, justo. Para que te sigan en
de Instagram y te agradecemos de verdad y de corazón que hayas podido venir y dedicarnos un poquito Nada, un de tu tiempo. Gracias a ti.